Buenas noches. Hola, buenas Bueno, tardes. que les iba a decir, bueno, disculpen la demora, me hizo retarde, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, hablaremos de hoy de psicopatología, ahí se ríen algunos, qué bárbaro, pero bueno, una semana complicada. Bueno, vamos a seguir con el tema neurosis y psicosis, ¿no? Obviamente es un tema en psicopatología muy importante, ¿no? ¿En qué sentido? Ustedes piensen que cuando se decía algo que se dedica a la clínica o cualquier psicodiagnóstico o en recursos humanos, diferenciar una persona que más o menos funciona con los defectos que tienen los neuróticos y otra que funcionan, digamos, con esta inminencia de pérdida de la realidad, no es una cuestión discriminatoria, pero bueno, necesitan otros tratamientos, ¿no? Pero también nos sirve para diferenciar qué piensa Freud. Como estamos en psicopatología, pero como tenemos esta tendencia en estas materias, después van a tener otras materias no con tendencia psicoanalítica, de pensar cómo proponía Freud su aparato psíquico y qué pensaba de la psicosis, ¿no? Nosotros repetimos, bueno, que Lacan es el que llega a una especie de mecanismo, bueno, más adelante, en su desarrollo en el seminario 3, pero Freud también con sus características tenía su modo de entender la psicosis, ¿no? Estos dos textos que vamos a dar con Vero hoy son dos textos del año 24, digamos, ¿no? O sea, para ubicarnos en la obra de Freud, como esto es psicopata y tenemos que ver muchos otros temas, pegamos un volantazo histórico y ahora vamos a entender las diferencias. Pero creo que la fundamental acá es entender que lo que cambia en el psicoanálisis es que hay un aparato psíquico, digamos, más allá de la biología. O sea, hay una dinámica de funcionamiento psíquico que Freud eh, trata de hacer comprender, son como instancias virtuales, digamos, hoy en día la palabra nos resulta eh, más cercana. De hecho, en la segunda tópica parece una especie de hígado medio raro, con donde está el ello, super yo, un tapón arriba, no sé, una cosa rarísima, ¿no? Pero piensen en el resto de la psicopatología de la que hablamos hasta ahora, que era, bueno, un intento de hacer una descripción de los síntomas, de diferenciar patologías, sí de ver alguna causación orgánica o en alguna estadística genética, digamos, piensen no solo en Henry Gay. Bueno, acá hay un aparato psíquico funcionando y una dinámica especial. Más adelante, digamos, otras corrientes tomarán esto, o sea, de otra manera, incluso criticando el psicoanálisis, pero ya no va a ser esa. Por ejemplo, una escuela sistémica, el psiquismo es un sistema dentro de otros, ¿no? En lo cognitivo es más una especie de software de procesamiento de información, digamos, pero siempre en una forma metafórica, ¿no? Y ahora que vamos a describir brevemente el aparato, la segunda tópica de Freud, bueno, tienen que dejen de lado las críticas o los River Boca, pero evidentemente está describiendo instancias que son muy claras en la clínica. Después, bueno, podemos hablar de la terapéutica, bueno, eso es otra cuestión, pero estos tres de Freud, como llamaba, que Lacan antes de morir dijo, bueno, mis tres son imaginario, simbólico y real. Ustedes están cursando, seguramente la mayoría, alguna materia psicoanalítica.
¿no? No sé si llegaron a esta segunda tópica, posiblemente no. O sea que bueno, pero para entender. ¿No? Hasta el año 20, en la obra de Freud, más o menos lo que ustedes vienen estudiando, ¿no? La cuestión de el inconsciente, la conciencia, lo reprimido, todo el sistema de signos, la interpretación de los sueños, ¿no? El psiquismo tratando de compensar cargas que son amenazantes, la represión, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones que hablábamos en las clases anteriores de la formación del síntoma, que acá como estamos en psicopatología, nos interesa esto, que Freud un poco ve como unas representaciones reprimidas o que no forman otro núcleo, pueden ser eficaces en la formación de síntomas. O sea, no es un síntoma que nace de un virus, ni de un golpe, ni de una bacteria, ni de la malformación genética, lo que quieran decir, sino que en la vida de cada persona puede haber un síntoma que puede ser descifrado, que puede ser reconducido a una escena traumática, ¿no? Al principio pensaba que era una escena real, después es más estructural, bueno, todo lo que venimos hablando. Repito, Freud encuentra significados en los síntomas neuróticos, ¿no? ¿Qué significa neurótico? Bueno, se conserva un poco, ahí si nos corremos de psicoanálisis y volvemos a la psiquiatría, a la psicopatología más general. En la neurosis hay una conservación de la realidad compartida, por decirlo de alguna manera, y esta es una palabra que a mí me servía cuando estudiaba mucho a nivel para recordarme y orientarme, hay egodistonía en el síntoma. O sea, la persona ve el síntoma como un cuerpo extraño. Pero bueno, dice Freud, no somos uno, eso es otra cuestión que Freud introduce a su manera, con su postura, a la psicopatología. No hay una instancia, no somos uno, pensante, racional, sino que hay distintas instancias, ¿no? Egodistonía quiere decir, para hacerlo más en criollo, si yo me lavo las manos 40 veces, antes de salir de casa porque tengo que ir a trabajar, yo lo veo como una locura, pero no lo puedo evitar, ¿no? Hay como es un más fuerte que yo. Piensen no sé, en un desmayo más de una posición histérica, de qué sé yo, un ataque de pánico, como se llama ahora, una sofocación física en determinados momentos. Sé que hay algo de mí como sujeto involucrado en eso, pero no sé qué es y no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, la terapia incipiente psicoanalítica que proponía Freud es un poco hablar de eso, ¿no? Inventa este método de la asociación libre, bueno. Después, por determinadas situaciones, se encuentra dos cosas. En 1920 encuentra que el psiquismo no solo es un sistema que en su tendencia a compensar y a estabilizar las cantidades de afecto y los montos de excitación, mejor dicho, sino que hay algo que el psiquismo es masoca, hay algo que se repite y que cada persona, cada uno de nosotros tenemos un punto que repetimos y que nos hace mal, digamos, ¿no? Un punto que parece un destino, del cual no podemos volver, digamos, ¿no? Es como siempre caemos en el mismo lugar. Esa repetición, después se empieza a notar, por ejemplo, que personas que iban re bien en análisis dejan, ¿no? Hay algo que no le cierra a Freud. Ese texto famoso, Un giro en la clínica, se llama El más allá del principio del placer. Y entonces pulsiona a ese sujeto, deja de ser las pulsiones sexuales como la amenaza y las pulsiones de autoconservación, un yo más aséptico, y pasa a ser las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida, digamos, ¿no? Todo esto, bueno, no nos vamos esta vez sí a remitir más allá del texto, digamos, pero las cuestiones de
la pulsión de muerte lo que hace es tratar de desintegrar. Entonces Freud, bueno, se sorprende, dice, dice algo así como me hubiera gustado no encontrar esto, ¿no? Pero lo encuentro, no lo puedo evitar. Entonces la pulsión sexual queda del lado de las pulsiones de vida, porque en realidad es algo ligado al deseo, ¿no? Otra cosa que él descubre, que lo lleva a la segunda tópica, es que no le cierra, hay algo que no le cierra con respecto a la conciencia, más que nada, ¿no? Ve que la conciencia, en realidad el yo, el conjunto de representaciones más armado que sería el yo, él ya habla del yo en esos primeros textos que veíamos, pero no como instancia. No coincide, no es todo conciencia, ¿no? Hay una parte inconsciente, todo lo que son las defensas, los rasgos de carácter, ¿no? Lo que ahora se llamaría rasgos de carácter, son como cuestiones inconscientes del sistema yoico, ¿no? A su vez, y esto es muy clínico y la verdad que no es muy evidente, todos somos, los neuróticos en más o menos medida, somos unos jueces muy severos de nosotros mismos. Aparece el famoso super yo, ¿no? Es de una realidad clínica tan notable que, bueno, no hay otra teoría que trate de esa manera a una parte de nosotros que es muy severa consigo mismo, ¿no? A su vez, no solo muy severa, sino a veces muy jodida, digamos, ¿no? Muy sádica. Es el costado que más trabaja Lacan. El super yo no es que es la conciencia moral, un ideal, sino que nos ve contra el piso y nos patea, ¿no? Es una parte que tiene... Bueno, entonces, el ello también tiene una parte inconsciente que vamos a tratar de ver brevemente acá, ¿no? Así que bueno, esas tres instancias son con las cuales vamos a leer la cuestión de la diferencia entre neurosis y psicosis. Digo una definición muy breve y después abro una ronda de preguntas para así vamos a los textos o a la problemática de neurosis y psicosis para Freud. Para eso, repito, bueno, están en la ficha de cátedra, tomamos dos textos del 24, uno que se llama Neurosis y Psicosis, y el otro que se llama La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, que es más cortito, pero más complejo. Esos textos son, bueno, léanlo, es como lectura obligatoria. ¿Qué es el shock? Digo, más o menos describo brevemente, un poco lo venimos hablando hace unos minutos, pero el yo para Freud se separa del ello. O sea, piensen en el niño con los berretines, con el autoerotismo, con sus pulsiones a flor de piel, disgregado, donde no hay un yo claro, un bebé, ¿no? Un bebé que busca la descarga, llora si tiene hambre, toda esa lógica de funcionamiento del aparato psíquico después se va complejizando y hay una parte de ese ello, de ese funcionamiento, que va modificándose a partir del principio de realidad, ¿no? Es otra forma de ver, digamos, la psicología general, piensen en Piaget, en Vygotsky, en todos los que hacen una psicología genética, ¿no? Un desarrollo del sujeto humano. En definitiva, es el yo parte de ese caos inaugural con el funcionamiento y tiene otras reglas, ¿no? Tiene su lógica, el yo nace para Freud, de tenérselas que ver con la realidad, ¿no? Desde el momento que mi mamá falta o que tengo que tengo que ver, que tengo que pedirle las cosas a mi madre, que tengo que, este,
que las cosas van formando conceptos, ¿no? Que tengo que manejarme, ni hablar después cuando me hacen hacer caca en el baño, todas las cuestiones culturales a las cuales tiene que acostumbrarse un ser humano. A los 2, 3, entro a sala de 2, 3, con otros chicos, con una maestra, con una institución, bueno, todas las cuestiones de la realidad que hacen que no pueda ser un animal caótico, sino que sea un sujeto, valga la redundancia, sujeto a reglas, ¿no? A reglas sociales, culturales. Para Lacan ese corte entre, digamos, por decirlo de una manera, de la animalidad del ser humano y la cultura se da bajo el sistema del lenguaje, ¿no? Desde el momento que yo tengo que pedir las cosas, siendo bebé, eso no lo tienen los animales. Pero bueno, no para niños por el lado de los tomates, el yo es una diferenciación del ello. Y su función, hay un texto que dice, los vasallajes del yo. Vasallo viene, bueno, de la Edad Media, ¿no? El que era un sirviente, un vasallo del rey, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el yo está ahí en medio de los tumbos haciendo malabares entre las exigencias. Lacan decía que son 4 las instancias, y la verdad que tiene razón, que la cuarta instancia es la realidad, ¿no? El yo tiene que andar haciendo malabares entre la realidad objetiva, el ello y las exigencias del super yo. Tiene que más o menos mantener a todos contentos, ¿no? Entonces su función es mediar entre instancias. Voy a decir palabras que anoté acá, pero que tienen que ver con el yo, ¿no? Tiene que ver con la percepción, eso sí es una parte, ¿no? Como es el que establece un puente, como que una pared del yo, por decirlo metafóricamente, está contra la realidad. Entonces, evidentemente, está ligado a la percepción. Al pensamiento racional, lo que en términos freudianos sería ¿cómo es el proceso secundario? O sea, si yo voy, no sé, a un kiosco y me da mal el vuelto, no es que lo mato a piedrazos, sino que le digo, disculpame. Hay como una racionalización, ¿no? Disculpame, me parece que me cagaste 5.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión eh, de interponer la palabra al acto. Esto es el proceso secundario. El yo también es el que tiene las puertas, dice Freud, con su forma de hablar, a la movilidad consciente, voluntaria, ¿no? O sea, si yo quiero ir de acá hasta Claypole, tendré que hacer determinadas cosas y tomarme el tren, que creo que es el Mitre para lo de zona sur. Bueno, la planificación, por ende, ¿no? El yo es el que se encarga de planificar mi vida en pos de mi deseo. Si yo quiero vivir, quiero tener una familia o no, quiero vivir solo, quiero mantenerme, todas las cuestiones que podrían estar ligadas al deseo, el yo la tiene que organizar, digamos, ¿no? Y a la supervivencia, ¿no? Pero también tiene la parte inconsciente, las defensas psíquicas, ¿no? O sea, modos regulares de defensa ante la angustia, ante... Esto lo trata muy bien Anna Freud, la hija de Freud, ¿no? Tiene su texto famoso, Los mecanismos de defensa. Eh, Son todos los rasgos de carácter que ustedes se puedan imaginar. O sea, hay personas que son más pulcras, hay personas que te dicen todo en la cara, hay personas que están todo el día llorando. Entonces tenía una paciente que decía, hoy lloré a la mañana, ¿no? Como esta cuestión de la necesidad o la costumbre de llorar. Bueno, son modos de defensa, ¿no? Ninguno más, bueno, sí hay algunos que son más desadaptativos, digamos, ¿no? Pero ninguno son convenciones, uno hace lo que puede para hacerlo más simple, ¿no? Eh, y bueno, y tiene a su cargo también el yo la prueba de la realidad, el escaneo continuo de
de la realidad psíquica, ¿no? Que es, como dijimos, un reencuentro, ¿no? El yo está mirando, sí, lo que estoy viviendo, lo veo como, lo, lo tengo registrado en mi balance de representaciones, de huellas némicas, ¿no? La prueba de la realidad. Si yo miro ahí al Gauchito Gil que me está saludando en el fondo, bueno, voy a salir corriendo, ¿no? Hay como una cosa de la percepción de una alucinación, ¿no? En la psicosis, eh, ese juicio de realidad estará alterado, ¿no? Vamos a ver por qué, según la propuesta de Freud. El ello. El ello es todo lo pulsional, el modo de funcionamiento arcaico para Freud, ¿no? Del ser humano, esta cuestión del proceso primario. No hay contradicción en el ello. Yo puedo amar locamente a mi madre, a mi padre, a mi hermano, y también tener un odio mortal al mismo tiempo, incluso la misma representación, como nos marcan, por ejemplo, los sueños y las representaciones obsesivas, ¿no? Como manifestaciones del inconsciente no hay contradicciones. Busca siempre la descarga más inmediata a la pulsión, o sea, no le importa. La pulsión buscaría que lo mate a piedrazos al kiosquero que me dio mal el vuelto, ¿no? A esta cuestión de agresividad y sexualidad, digamos, ¿no? Una sexualidad, digamos, que en el proceso secundario busca la convención social, digamos, ¿no? En el proceso primario y en esa época de Freud daba la represión, digamos, ¿no? Cuando uno sentía algo no podía hacer mucho con eso, entonces aparecía este esquema más pronunciado, más clásico de represión. Entre paréntesis hay un pequeño trabajo práctico que pusimos sobre esta pregunta que la clase pasada salía un poco, o me salió, vamos a decirlo la verdad, al pasar, ¿no? Que es una pregunta que no inventé yo, sino que está en, en la base de ya no tanto, digamos, pero en un momento estuvo en la base de los debates de todas las escuelas psicoanalíticas, ¿no? ¿Qué cambia? Yo siempre lo hago como una parada intermedia en Foucault, ¿no? Foucault decía, bueno, ¿de qué represión está hablando el psicoanálisis? Si ahora todo, la libertad de la sexualidad es libre ahora, ¿no? Foucault teorizaba esto en la década del 60 y del 70, ¿no? Tiene sus famosos libros, La historia de la sexualidad, ¿no? Muy importantes, ¿no? Para el que les interesa el psicoanálisis y la filosofía, bueno, son paradas obligadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la época de Freud había como un esquema muy que entra en esto, ¿no? Hoy no es que cambie el aparato psíquico, pero se torsiona, digamos, ¿no? La pregunta que hacemos es básicamente, piensen, acá no hay respuestas correctas, cómo cambian los síntomas hoy en día, la clínica, en una época donde el mandato no es tenés que ser abogado, tenés que ser pulcro, tenés que ser virgen hasta el matrimonio, tenés que... hoy el mandato es, tenés que, se te fallece un familiar, a los 2 días tenés que estar trabajando. No hay lugar para el dolor, para la falta. Dejemos el trabajo, agarramos una Fiorino, la transformamos en un mini monoambiente y nos vamos a recorrer el mundo, digamos, ¿no? Me parecería que todas las propagandas, toda la cultura nos empuja a eso, ¿no? Al goce inmediato y sin límites, digamos, ¿no? Esta cuestión de todo se puede, sin entrar en polémicas, todo el coach, ¿no? Toda la cuestión, bueno, parecería que yo, si me propongo, puedo ser Elon Musk, ¿no? Porque, bueno, pasa por, bueno, también es verdad, acá dice María Camila, un reconocimiento inmediato, no tiene que haber tiempos muertos, esta cuestión, ¿no? Podés ligarla más al lado más de la cultura más yanqui, ¿no? Del tiempo es dinero, o a la cultura esta de, bueno,
cualquier convención social está mal, ¿no? No es que no es una cuestión de debate, pero son tiempos, ¿no? El matrimonio, el tener hijos, bueno, hace poco salió esta cuestión, bueno, acá pone Will Chung Han, que también es un autor muy de esta época, hay un montón de autores. En el psicoanálisis tienen uno que es muy bueno, que trata estas cuestiones, Massimo Recalcati, ¿no? Pero bueno, esta cuestión salió el otro día esto de la baja de natalidad, ¿no? No hacemos moral, digamos, pero son cuestiones de la época, ¿no? No sé si a ustedes, yo soy medio fanático de que ahora estoy siguiendo la secuela de los cuentos de la criada, ¿no? Pero viste, asusta, ¿no? Sí, yo también, profe. Esta cuestión de, si ustedes ven la novela o el libro, digo, o la serie, que ahora salió la segunda parte de lo que se llaman los testamentos, que también está muy bueno, es una sociedad autoritaria que nace un poco por algunas de estas cuestiones, ¿no? La baja de natalidad, pero también la contaminación. Gilead es un lugar descontaminado, pero a su vez todos los movimientos religiosos que tenemos ahora, que llaman, curiosamente, 2026, curiosamente para mi generación, ¿no? A volver a los valores anteriores, ¿no? Parecería ¿qué es lo que, bueno, creo que yo les puse el ejemplo de ese libro de Máximo Recalcati la vez pasada, que se llama El complejo de Telémaco, ¿no? Como sujetos desorientados, esta es la idea, sujetos desorientados que buscan otra vez el orden paterno, ¿no? Paterno por decirlo de alguna manera, ¿no? Son temas interesantes, obviamente muy alejados a lo que tenía que dar hoy, pero bueno, que son interesantes, son interesantes. Volvamos al ello. No hay contradicción, no hay moral, ni hay razón. Es una búsqueda inmediata de satisfacción pulsional. Siempre hay tensión en el ello, ¿no? Y después tenemos al super yo. Hay una peli, yo no sabía, ¿ves? Hay una peli vieja, dicen, del cuento de la criada, que trabaja Robert Duvall, medio argentino. Robert Duvall, le gustaba el tango. Bueno. Super yo. Internalización de las figuras parentales, dice Freud, o sea, uno sale del Edipo con una instancia interna de autovigilancia, digamos, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De la moral, de lo que está prohibido, de lo que es ideal, también una instancia que critica, ¿no? Una instancia que vigila, tipo panóptico, está siempre, nosotros somos los peores jueces y los peores vigilantes de nosotros mismos, ¿no? La autoobservación, ¿no? Esto que estamos diciendo, el juicio moral y la producción de culpa, ¿no? Podemos también ligar dos aspectos del super yo, un aspecto más consciente, todos nosotros, es fácilmente ubicable. Si usted está manejando, aparece el super yo. Si usted viene en el colectivo, aparece el super yo. Recién aparecí en Congreso, digo, bueno, qué boludo que soy, mirá, ¿entienden? Como, es automático la aparición consciente del super yo. Es el juicio sobre la acción. Pero a nivel inconsciente, de una forma más severa, aparecen muchas cuestiones ligadas a la neurosis, como la necesidad de castigo, digamos, ¿no? Esto que es muy mortificante, ¿no? Que en la teoría freudiana y en el psicoanálisis en general. Es algo que incluso para los que estudiamos hace mucho el psicoanálisis nos resulta chocante, que nosotros tengamos una tendencia que es a castigarnos, ¿no? Una tendencia masoquista y al sentimiento de culpa, ¿no? Entonces el super yo genera esa culpa, ¿no? El caso extremo es la melancolía,
¿no? Hablando, que estamos en psicopatología, es una persona que piensa que es la peor porquería del mundo, incluso con mucho riesgo suicida. Estamos ya en el terreno de la psicosis. Hay una abstracción de la realidad del otro, solo interesa el delirio de que somos esa porquería. Es una patología bastante severa, no tan común, digamos, ¿no? Puede haber neurosis o psicosis melancolizadas, no tiene que ver con la depresión, es algo más enroscado, por decirlo de alguna manera. Lo vimos descriptivamente en las categorías que vimos en las enfermedades mentales crónicas. Otra característica del superyo es exigir ideales imposibles, ¿no? Un poco, por eso esta pregunta está buena, que nos hacemos, ¿no? Esto de que cómo, digamos, hay como una contradicción, hay como un imperativo de ser feliz, ¿no? Que tenés que ser feliz todo el tiempo, digamos, ¿no? De que no podés, ¿qué haces en tu casa? O sea, tenés que salir, ¿entendés? Toda esta cuestión de ese ideal que, si no lo cumplís, genera una gran insatisfacción, ¿no? Una gran culpa y a su vez frustración, por decirlo de alguna manera. Bueno, esquemáticamente las tres instancias. ¿Alguna pregunta, duda? Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, el yo sería el intermediario entre el ello y el superyo. Lo podríamos tomar así, como el que está entre la pulsional y lo que nos dicta la sociedad y lo que tenemos que hacer socialmente. Sí, está perfecto. Y la realidad exterior. Y ahora, ¿en qué etapas se van desarrollando cada uno? Porque Freud, creo que tengo entendido que decía que no se desarrollaban los tres juntos. El superyo obviamente va a ser el último que se desarrolla, me parece. Sí, si vamos a tiempos lógicos, digamos, porque bueno, esto varía más o menos de acuerdo a cada sujeto, igual Freud tenía como su cuestión genética, cada tanto, por ejemplo, en el Edipo lo tira desde los 3 a los 5 años. Imagínate que la cuestión del ello es lo primero, ¿no? Es ese caos en el que adviene ese presujeto, por decirlo, que es el bebé, digamos, ¿no? Dependiente del otro, ¿no? Simbióticamente con el otro, con la angustia de nacimiento, como decía Otto Rank, que, bueno, pasar de ese idilio intrauterino a pasar a la realidad exterior, bueno, lógicamente viene el ello, ¿no? Después, como decíamos, a partir de esa triangulación y de esa novela familiar que vamos desarrollando, a partir de que nos podemos separar, aparece esta cuestión del Edipo, ¿no? Pero se supone que ya el Edipo lo vivimos con un yo, ¿no? O sea, yo amo a mi mamá, según el versito de Freud, ¿no? No me dejan hacer tal cosa, no me dejan hacer esto, puedo lo otro, tengo miedo del castigo, todo en el versito imaginario de Freud. Freud, en la introducción al narcisismo, se pregunta, ¿qué pasa entre el autoerotismo y la elección de objeto? O sea, de todo ese caos, ¿cómo nace el yo, para hacerlo más sencillo? No lo responde Freud. O sea, ¿cómo nace el yo? ¿Cómo se articula todo ese caos para ver que un yo pueda relacionarse con objetos externos libidinalmente? Dice, debe haber un nuevo acto psíquico para que ello ocurriera. Y lo deja ahí, no lo responde. Él hace la metáfora en la introducción al narcisismo de los pseudópodos de una ameba. O sea, para que la ameba invista a los objetos, tiene que empobrecerse el yo, digamos, ¿no? El ejemplo extremo es el enamoramiento, donde el yo queda medio estúpido en pos del objeto, ¿no?
Pero volviendo a lo que vos decís, bueno, ese acto psíquico no lo responde Freud. Lacan propone uno. Más adelante, digo, para que pinchen en el corcho, digamos. Es lo que Lacan llama ya en el 32 el estadio del espejo. Para Lacan, así se forma el yo. No lo vamos obviamente a desarrollar hoy, pero es una propuesta y cambia un poco la clínica un poco no, bastante, según la propuesta del el lugar del yo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero bueno, repito, primero es el caos del ello, después se va diferenciando el yo por la realidad exterior, y por último, digamos, lógicamente, el super yo, digamos, pasando el Edipo, ¿no? Otra consulta, dudas, algún hincha del grano. Marcos. Soy de Boca, profe, pero le voy a hacer preguntas igual. Proceda. Por ahí pensando con respecto a esta cuestión en torno al super yo y lo que venimos hablando en torno a la perversión, ¿vamos a trabajar algo de eso? ¿Hay alguna cuestión ahí como para pensar en esa relación? Hay años que damos perversión y años que no, que elegimos otro, pero es una tercera, es la tercera para el psicoanálisis, tercera gran estructura, ¿no? Sí. Hay una partecita en las fichas, a ver si la encuentro. Bueno, no. En realidad lo que vamos a ver, la leo, obviamente hay que ir al texto de Freud, ¿no? Freud indica sobre el final, ya que ambos conflictos surgen de una frustración, ¿no? Tanto neurosis como psicosis surgen de una frustración. Después vamos a ver, si llegamos a tiempo, a ver los tiempos de desencadenamiento de una neurosis y de una psicosis, ¿no? Todos nacen de una frustración, de un gran choque con la realidad, de determinada manera, una pulsión que no se puede satisfacer, o digamos una cuestión de la realidad que es insoportable. Si el yo puede esquivar ileso dichos conflictos, nos dice que, en realidad, lo que puede hacer el yo es deformarse, dice, ¿no? Admitir de alguna manera las mociones del hecho, por lo menos en parte. Surgiría así la perversión, que es un modo de evitar ciertas represiones. En una perversión, en esta parte de la teoría de Freud, hay una cuestión como de transformación del yo. Piensen en una práctica, no sé, sadomasoquista. Hay cierta raíz inconsciente en eso, ¿no? Pero está en el yo. Es una práctica admitida. Pero en realidad, la ceremonia o el ritual del cual goza, o el fetichismo, ¿no? Del cual goza ese sujeto X, no sé si la tiene tan clara por qué. También tiene su parte inconsciente. Es como que el yo admite una práctica de goce distinta a la neurosis y a la psicosis. Ahora tiene otra relación, se entiende mejor, digamos, la diferenciación entre las tres estructuras con la relación con lo que se llama en psicoanálisis la castración, ¿no? El no todo se puede. Es como que el perverso alude a que, digamos, bueno, sé que en todo no se puede, pero vamos a hacer de cuenta que se puede un goce absoluto, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. La podríamos dar la parte, porque ahora después de psicosis y neurosis tenemos que ver qué damos, ¿no? Por ahí, profe, con respecto, por ahí para hilar un poco más fino con respecto a la pregunta, era, ¿tiene que ver con el yo, no tanto con el super yo? En realidad tiene que ver, no me quiero lavar las manos, pero tiene que ver con las tres instancias. Con las tres, Porque, claro. por ejemplo, una perversión tiene otra configuración superyoica.
digamos, ¿no? Más ligada a una cuestión directa de, bueno, tenés que gozar así, digamos, ¿no? Y también el ello, bueno, en esa práctica, hay como lo que sí se ve claro es un avance del ello sobre el yo, digamos, en términos freudianos, ¿no? Eso sí, el super yo se vuelve más severo por un lado, pero permisivo por el otro, digamos, las normas sociales. Bueno, tenemos el caso extremo, si bien hay diferencias de estructura, digamos, y el psicoanálisis, piensa en el libro de Henry A. El Henry A, el libro está muy explicado lo que es una psicopatía, digamos, ¿no? Esto de, bueno, ahí las cuestiones morales del super yo quedan como un poco apartadas, hay un goce en hacer sufrir al otro, por ejemplo, pero a su vez el mandato está. O sea, tenés que matar, por ejemplo. Sigue siendo super yo. Entienden que la idea primera de Freud, porque después cambia esto, ¿no? Pero la idea primera de Freud, que el yo es una especie de juez impoluto que va midiendo y es severo, pero en realidad con las reglas morales, es un costado del super yo. Después queda como una especie de instancia que nos pincha de una manera sádica, digamos, ¿no? Pero bueno, en los tres está, más que nada neurosis y perversión, las tres instancias juegan. En la psicosis es que desintegra un poco todo, porque el ello se cuela en la realidad, por ejemplo. Pero bueno, Sofía. Puede ser que esté silenciada, no figuras como silenciada, pero... Cuestiones de auricular, no se te escucha. Por ahora no. Ok. Hola, a mí me parece que sí, ¿eh? ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ahora sí. Bien. Sí, era el tema del auricular. Quizás la pregunta está un poco vinculada a lo que marcó Marco justamente y lo que usted explicaba. Porque en el texto, por algo que entendí, es como que el viraje hacia la neurosis o la psicosis está vinculada con cómo está estructurado el yo o qué tan fortalecido está el yo. O sea, hacia dónde voy en términos de neurosis o psicosis de acuerdo como el yo está armado, sería Sí, algo así. la cuestión, pues bueno, nos podemos preguntar. Ahora, con el texto está claro, ¿va? Para hacerlo más simple, la neurosis es un conflicto yo y el ello, y la psicosis es un conflicto del yo con la realidad exterior, ¿no? En las dos está el yo, digamos, ¿no? Ahora puede, bueno, ¿por qué en un caso se elige la neurosis y en otro lado la psicosis? Freud, bueno, le echa la culpa al yo, según cuán fortalecido, pero ya encuentra una cuestión que tiene que ver, bueno, con ese núcleo que encuentra el psicoanálisis, que es el complejo de Edipo. Obviamente, está el versito del complejo de Edipo, pero es como un nudo lógico que tiene el ser humano, ¿no? Es como su ingreso de determinada manera a la cultura. Entonces, ya Freud nos dice, bueno, tiene algo que ver con el Edipo, cómo salió de ese primer conflicto grande que tiene el ser humano, que es entre resignar las cuestiones pulsionales instintivas, básicas, digamos, y el ingreso a la cultura, o quedar como una especie de más débil de esa manera, ¿no? No lo dice de qué manera, ni dice cómo, pero intuye que tiene que ver con cómo sale el yo del Edipo, ¿no? Evidentemente, si no hay una internalización de las normas, puede haber, porque también está la psicosis no desencadenada. Hay un montón de problemas psicopatológicos que surgen de el relato de Freud. Para hacerlo más en criollo,
Freud no llega a una diferencia estructural entre neurosis y psicosis, pero sí intuye algunas cosas. Tiene que ver con el yo, tiene que ver con el nudo del Edipo, eh, algo que psicopatológicamente lo descubre así al toque es la cuestión de que la alucinación es un intento de restitución del mundo, ¿no? Se da cuenta que la alucinación, lo dice es muy rico para la época, incluso para el psicoanálisis de la época, pero lo dice en el sentido de que la reconstrucción de la realidad tiene que tener cierta coherencia. O sea, piensen en una paranoia, ¿no? Bueno, tiene que haber, hay un relato, una técnica, y en la esquizofrenia esa coherencia se da, o sea, cuando falta una alucinación, una percepción para esa realidad nueva, se alucina, dice Freud, ¿no? Bastante complejo lo que dice. Pero piensa un montón de cosas. Después está el texto de Schreber, ¿no? De Freud, donde él analiza de una manera impresionante un texto de un psicótico, ¿no? Pero bueno, no llega a una diferenciación, pero dice muchas cosas interesantes con respecto a la psicosis, ¿no? La cuestión de la reconstrucción, el delirio que sea una reconstrucción, es algo que comparten de alguna manera, las ramas del psicoanálisis, digamos. Luciana, no sé si quedó como respondida la pregunta o... Sí. Bueno, está bien. Bueno, avanza un poco. Dice, ambos surgen, tanto neurosis, dijimos, neurosis, conflicto del yo con el ello, ¿no? Psicosis, conflicto del yo con la realidad exterior, ¿no? Ambos surgen de una frustración. Frustración es una palabra alemana que es Versagung, no significa, porque a veces hay unos temas de traducción, ¿no? Que a veces en psicoanálisis rompemos mucho, pero porque hacen a la cuestión, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo se tradujo Trier por instinto, y en realidad después lo cambiaron, porque no tenemos instintos como los seres humanos, como los animales, es un fallido, sino que estamos mediados por la cultura, tenemos pulsión, ¿no? A partir de ser seres hablantes, estamos mediados por la cultura, ¿no? Entonces, el instinto no es igual que en el animal, ¿no? Entonces esa palabra Versagung en alemán quiere decir no solo frustración, sino privación, denegación, digamos, ¿no? Un montón de cosas que hablan de una insatisfacción, digamos, muy profunda. La denegación también tiene que ver con algo que no se puede, digamos, es algo, no, esto no puede ser, ¿no? Pensando un poco en el rechazo de la realidad en la psicosis, ¿no? La privación sería una traducción mejor, porque en realidad ambas nacen de cuando el ello, una pulsión muy fuerte que choca con el yo, irrumpe y algo hay que hacer con ella, ¿no? Hay como un conflicto muy de base. El ejemplo que vamos a poner de Elizabeth Bonner es muy bueno para diferenciar psicosis y neurosis. Es uno de los primeros casos que lo pone en el segundo texto, creo, ¿no? Entonces, bueno, el esquema es así, ¿no? En la psicosis, en la neurosis, bueno, todo lo que venimos hablando. Una idea inconciliable con el yo, digamos, en el sentido de que para nada se puede soportar, y no es una cosa, en esos primeros textos freudianos, es una cosa, bueno, como que, ay, no soporto no es no soporto un pensamiento, sino una situación, una representación que ni por casualidad yo se puede poner en ese lugar, ¿no? En el caso de Elizabeth, en el lecho de muerte de la hermana, es ¿cómo puedo, un momento de tanto dolor,
puedo estar pensando en mi cuñado que me gusta, ¿no? Es como una representación de un choque de placas tectónicas, ¿no? En un momento de gran dolor, ese pensamiento que irrumpe, ¿no? Entonces, bueno, ahí se necesita un mecanismo. En este caso, la neurosis y la defensa, ¿no? Hay un conflicto con el ello, entonces la representación se aparta de la circulación de la conciencia, del yo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, el afecto, como con esos primeros textos, va a parar a representaciones que nos dicen, nos significan el conflicto, digamos, ¿no? Aparece el síntoma, como una especie de cuestión intermedia, solución de compromiso, nos dice Freud, ¿no? La idea es que el síntoma para el psicoanálisis nos muestra el conflicto, está ahí, si uno lo analiza, está ahí el conflicto, pero a su vez se esconde con esa particularidad del proceso primario, ¿no? Digamos, por un lado, no sé, vamos a ver el cuatrimestre que viene, el hombre de las ratas sacaba una piedra de la calle por si se tropezaba la novia, y después la volvía a poner porque hacía semejante ridiculez, ¿no? Hay ese síntoma en dos tiempos, nos dice cómo es el conflicto. En la psicosis hay una representación, un aspecto de la realidad que es insoportable, intolerante, al igual que en la neurosis, pero también, digamos, hay un mecanismo, pero de ruptura con la realidad, digamos, ¿no? Como que la idea de esa representación es insoportable, ¿no? Entonces hay una ruptura. El yo decide, digamos, desentenderse de una parte de la realidad. Digo una parte, porque clínicamente esto no es menor. Por ejemplo, en la paranoia, si ustedes se acuerdan cuando la describíamos como un tipo de psicosis, hay una interpretación delirante del mundo, pero la persona sabe en qué ciudad está, dónde vive, dónde ir a comprar los alimentos, digamos, hay una cuestión del funcionamiento yoico que hace a la cuestión de cierta conservación de las funciones. Y una parte de la realidad permanece delirante, ¿no? En la esquizofrenia, capaz que los primeros estadios son mucho más floridos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con alucinaciones, disgregación del esquema corporal, vuelta a la lógica del autoerotismo, ¿no? O sea, lenguaje de órganos, un poco como hablaba. Pero bueno, es ese choque de instancias. ¿Por qué se produce? Bueno, Freud lo explica a partir de cómo es el yo de ese sujeto. El conflicto es estructural, y los mecanismos son distintos, digamos, ¿no? No puede aislar muy bien el mecanismo de la psicosis, sí el de la represión, que lo tiene bastante aceitado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora Vero va a explicar un par de cositas del segundo texto, y después seguimos un poco, porque ahí hay cuestiones adyacentes. El segundo texto son pocas cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es que en la realidad hay también una relación particular en la realidad en la neurosis. Natalia. Profe, entonces hay pérdida de realidad en ambas, en psicosis y en neurosis, solo que en neurosis es como más tajante. Si no, ahora lo vemos. Sí, es más general, digamos. Ahora lo vamos a explicar en el texto. Perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta hasta acá? Mariana.
Hola, ¿qué tal para todos? Profesor, una consulta, me quedó un detalle de lo anterior. Cuando usted nombró el complejo de Edipo, perdón, de Telémaco, perdón, acto fallido, de Máximo Recalcati, Telémaco está hablando de la telemaquia de Odiseo, de la Ilíada. No, perdón, de Odiseo, sí, de la Odisea, de Telémaco, el hijo de Ulises. Sí, Listo. sí, él está esperando al padre. Sí, claro, exacto, perfecto, yo lo ubico, gracias. No, de nada. Esa es recomendación, no lo vamos a tratar acá, ¿no? Luciana. Sí, en la psicosis hay una ruptura con la realidad, ¿no? Y el sujeto se arma una realidad nueva en base a esa realidad que rompió, tiene que armar toda una estructura nueva, o eso era en el delirio y en la paranoia. No, en todos los tipos de psicosis, de distinta manera, porque hay subtipos clínicos, digamos, pero para el psicoanálisis, en cierta forma, la estructura de una esquizofrenia es la misma que en una paranoia y en una parafrenia, si querés también. Hay una ruptura con la realidad, Y digamos. se arma una realidad nueva. Sí, ¿o porque no? el sujeto queda, no podés vivir sin realidad, digamos, ¿no? Lo exterior, lo externo, lo estricto, mejor dicho, funciona. Pero ahora, después hay como, todos coinciden en que hay una reconstrucción, ¿no? O sea, con esos restos que quedan, cada sujeto arma. Pero bueno, me parece que Vero podés arrancar. Bárbaro. Voy un segundo. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a ver ahora, como dijo Seba, el texto de la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, que es un texto freudiano de 1924. Preparé un pequeño videíto como para ir mencionando en relación a lo que vamos viendo. Si surgen preguntas, pueden ir levantando la mano y nos vamos deteniendo y lo vamos. Igual es muy cortito, porque el texto es muy cortito en sí. Es un texto de aproximadamente 5 carillas. Entonces, hay mucha información, pero es bastante cortito. Después estoy pensando que por ahí este texto lo podemos colgar en el video, lo podemos colgar en el campus. Así que bueno, voy a compartir pantalla y cualquier cosa me van avisando. Si no los veo, si levantan la mano porque estoy mirando la pantalla, griten. A ver. No, espera. ¿Por qué me esperen? A ver, denme un segundito. Que me aparecen otras cosas que no son las que... A ver. Denme un segundito. Este es el que quiero ver. A ver ahí. ¿Ahí ustedes ven? No, profeta, acá no. 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 Pero a ver, ¿por qué no? A ver, un segundo, ¿eh? Espera. A ver. No, les comentaba a Seba que había preparado un pequeño videíto. Mira. Como para ir mencionando, pero estoy peleando con la tecnología. ¿Es de YouTube? A ver, acá me parece que está. A ver si es esto. Sí, es esto. Espera, ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Sí, profe. Ay, espera que se me... Pero la... Sí, profe, ahora. Espera, acá. Tiene vida propia. Tiene vida propia. Ahí está.
Ahí está, no me aparecía para pausarlo. Bueno, ahora sí. Bueno, La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis es un texto freudiano de 1924. Y bueno, como dijo Seba, ¿no? Esto va a partir de esta formulación freudiana, ¿no? Del yo, del ello y del superyo, ¿no? Estas instancias psíquicas. Ahí está. A partir de este desarrollo es que va a empezar a diferenciar, a preguntarse por la diferencia entre neurosis y psicosis, ¿no? Entonces, a ver, dice así, rasgos diferenciales entre la neurosis y la psicosis. Los rasgos diferenciales en relación a lo que hace el yo. El yo frente a la realidad, en la neurosis, reprime un fragmento, ay, pasa muy rápido, che. Reprime un fragmento del ello. ¿Sí? Esto que hablaba Seba del ello como esta parte más impulsiva, más pulsional, no impulsiva, más pulsional, ¿no? El yo frente a la realidad, que en algún punto queda en oposición frente a las demandas del ello, reprime, ¿no? Reprime en vasallaje a la realidad, ¿no? Obedeciendo a esta realidad, reprime una parte del ello. En la psicosis, a diferencia, ese yo, frente al ello, va a decir que se retira de un... Bueno, después se los voy a dejar porque va a pasar muy rápido para que lo tengan. Se retira de un fragmento de esa realidad. Entonces, ahí ya podemos ubicar una diferencia fundamental de cómo el yo va a reaccionar frente a esta realidad, ¿no? Y al ello. Hay un vínculo muy particular en una instancia y en la otra, ¿no? En un cuadro y en otro. Entonces, en la psicosis, el yo va a obedecer al ello. Por lo tanto, va a hacer un uso especial de esta realidad, ¿no? En ambos casos pasa algo con la realidad. Entonces, el yo rinde vasallaje al mundo real o al ello, ¿no? Vasallaje esto de ser el servidor, ¿no? Del amo, ¿no? Entonces, en un caso al mundo real, al objetivo, ¿no? Como en la neurosis, o al ello en la psicosis. Vayan preguntando cualquier duda. Según esta observación, pero tendría que haberlo hecho diapositiva, no video. Dice así, según esta observación, podríamos pensar que en la psicosis... Ay, espera, ¿cómo hago para bajarle la velocidad? ¿Alguien sabe? A ver si puedo... En los tres puntitos le aparece, profe. En los tres puntitos que tiene abajo a la derecha, abajo, donde está, ¿vieron? Ahí. A ver si puedo bajarle, porque si no, es muy complicado. Sí, ahí le debería Velocidad. aparecer. A ver, lo vamos a poner súper lento. ¿Te apareció o no? Sí, a ver ahí. Ahí está, ahí va más lento. Bien. Entonces, según esta observación, podríamos pensar, dice, que solo en la psicosis se observa una perturbación con la realidad, ¿no? Una perturbación del paciente con la realidad, porque lo que está diciendo es que en la psicosis el sujeto, el yo, va a someterse al ello, ¿no? Y entonces se va a retirar de un fragmento de la realidad. Entonces parecería que hay algo de este vínculo con la realidad que pasa solo en la psicosis. Pero, según la experiencia analítica, Freud observa otra cuestión, ¿no? Lo que observa en la experiencia analítica es que hay algo de la pérdida de la realidad que también va a pasar en la neurosis. El mecanismo va a ser otro, no va a ser el mismo que de la psicosis,
¿no? Pero también hay un vínculo con la realidad que se modifica. Entonces, a ver, bueno, pasa muy lento, pasa muy rápido. Se los voy a mandar como diapositiva mejor. Bueno, ¿cómo se explica eso? ¿No? Esta diferencia que se da en estas dos instancias. Lo que va a ubicar Freud es que hay dos momentos en cada caso. Hay dos momentos en la neurosis y hay dos momentos en la psicosis. En la neurosis hay un momento que es el de la represión. ¿Qué es? El de la represión de un fragmento del ello ante el vasallaje de la realidad. Cuando aparece esta instancia pulsional que se contrapone con lo que la realidad me está pidiendo, ¿no? Con lo que implica estar en el sistema, en la sociedad, ¿no? Digo, hay algo de esto que se ve muy claro en el malestar en la cultura, donde el sujeto debe reprimir, empieza a reprimir por vivir en sociedad estas cuestiones más pulsionales del ello, ¿no? Que van en contraposición. Entonces dice que hay un primer momento, una primera etapa de la neurosis que tiene que ver con esto, con la represión de esa parte pulsional. Ahora, ahí mismo no arranca la neurosis, dice Freud, sino que la neurosis en sí va a tener que ver con la reacción frente a esa represión y el fracaso de la represión y retorno de lo reprimido. Entonces, cuando el ello de algún modo intenta compensar algo de esto, del ello, ¿no? De esto pulsional que insiste, porque se lo reprime pero insiste, ¿no? En esta reacción frente a esa represión, aparece el fracaso, ¿no? Lo que decíamos era que Seba Altes un poco también dijo esto, ¿no? De que de algún modo es una solución, aparece una solución de compromiso, ¿no? Que termina siendo un poco fracasada, ¿no? No termina siendo algo completo, ¿no? Y ahí es donde aparece el síntoma, ¿no? En este retorno de lo reprimido. Entonces, intenta compensar esta parte del ello en esta solución de compromiso, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que va a plantear Freud es que se ve una alteración de la realidad, porque en esta formación de compromiso se termina dando una evasión, ¿no? Una huida de la realidad. Freud va a tomar el caso de Elisabeth von R., que antes Seba mencionó, donde la paciente en el lecho de muerte de su hermana, Paula también lo había mencionado la clase anterior, en el lecho de muerte de su hermana está su cuñado, ella enamorada de su cuñado, entonces le sobreviene el pensamiento que dice, bueno, ahora él queda libre y puede casarse contigo, ¿no? Bueno, ese es un pensamiento que tiene Elizabeth, lo cual luego este pensamiento lo va a reprimir, ¿no? Y al reprimir esto, es que van a aparecer estos síntomas histéricos de conversión, que la vez pasada creo que Seba mencionaba, ¿no? Esto de no poder dar un paso más, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la neurosis, ¿no? Digo, este reprimir esos deseos, esos deseos pulsionales respecto al cuñado, ¿no? Entonces, esta escena es olvidada por la paciente, desencadenando el proceso que la llevó a padecer los síntomas histéricos, ¿no? Los síntomas histéricos tienen que ver con estos síntomas conversivos que hablábamos en otro momento. Entonces, ante esta exigencia pulsional, ¿no? Tenemos el recuerdo de la situación que lo va a reprimir, ¿no? Pero como aparece la exigencia pulsional, aparece el síntoma tratando ahí de sobrellevar una formación de compromiso. No es una manera de sustituir de algún modo algo de esta, una manera de hacer algo con esta realidad, ¿no? Donde ella dice, no tiene por un lado
a la madre, a la hermana fallecida, ¿no? Y por otro lado, el amor por su cuñado, ¿no? Bueno, ahí hay un conflicto psíquico, ¿no? Entre la realidad y su exigencia pulsional. Entonces, frente a eso, tiene que establecer una solución fracasada, ¿no? Fracasada porque después, bueno, pasa esto, que no puede caminar, ¿no? Que no puede dar un paso más. Ahora podríamos pensar, en este caso, qué pasa con la psicosis, ¿no? Digo, en este caso de neurosis, Elizabeth von R. reprime esta exigencia pulsional, este deseo hacia el cuñado. Ahora en la psicosis tendríamos que pensar, bueno, si era un caso de psicosis, ¿qué podría haber pasado con esa realidad? ¿No? Bueno, en la neurosis lo que se pone en juego, ¿no? Es la huida de cierta realidad. Ahora en la psicosis la rechaza. Y en este rechazo, en sacar un fragmento de esa realidad, después van a tener que aparecer otros mecanismos compensatorios. Por ahí en el caso de von R, si pensamos como un caso de psicosis, podríamos ubicar que, bueno, que niega la muerte de la hermana, ¿no? No negar como una instancia del duelo, ¿no? Digo, como algo a elaborar, digo, sino en esta reconstrucción de la realidad, bueno, no contemplar la muerte de la hermana como tal. Entonces, en este pequeño gráfico como a modo de ejemplo, ¿no? Digo, esto de las fichitas del rompecabezas hacen como lugar a la realidad, ¿no? A como una realidad, la neurosis, ¿no? Y cómo es el vínculo con la realidad en la psicosis, ¿no? En la neurosis hay cierta huida de esa realidad, cierta evitación, ¿no? Y en la psicosis esa realidad es rechazada. Y en ese rechazo, ¿no? Esta fichita al lado verde, ¿no? Es como una compensación que se hace sobre, una reconstrucción que se hace sobre esa realidad, creando otra, ¿no? Que esa creación se va a dar por vía de la alucinación. Entonces, a ver. Entonces dice, en la psicosis también hay dos etapas, como decíamos en la neurosis. El yo se retira con un fragmento de la realidad ante el vasallaje del ello. Se intenta recuperar esa realidad perdida mediante la creación de una realidad nueva. Entonces, de una realidad nueva que ya no ofrece el mismo motivo de escándalo que la abandonada, ¿no? Eso dice Freud. Y hay algo de esta realidad que el yo la niega, ¿no? Que el yo se retira de esa realidad. Por eso en la psicosis la pérdida de realidad está dada de antemano, a diferencia de la neurosis. Entonces, al retirarse este fragmento de realidad por servir al ello, ¿no? Luego se encuentra, como decía Seba antes, ¿no? Uno tiene que mantener igual algo con la realidad, ¿no? Entonces, necesita hacer una reconstrucción, ¿no? de lo que se escapa, de este fragmento de la realidad del que se retira. Bueno, esa reconstrucción es a partir de una creación nueva. Entonces es una creación nueva a partir de algo que de algún modo es un poco más aceptable que la realidad anterior, ¿no? Y es acá donde se va a basar de las percepciones vividas, ¿no? Por eso decíamos de las alucinaciones. Ahora, lo que vamos a plantear en este vínculo con la realidad, que de algún modo,
si bien el mecanismo es distinto, en la neurosis, tanto en neurosis como en psicosis, en ambos se trata de sustituirla, ¿no? Bueno, acá a modo de ejemplo, ¿no? Esta realidad que es rechazada, que queda por fuera, ¿no? Que se retira el yo de ese fragmento de realidad y debe crear una, ¿no? Como hace a modo de analogía, como si de algún modo encajarla, ¿no? Encajar esta realidad sobre la otra. Pero es un poco lo que veníamos hablando. Ahí está. Entonces, tanto en neurosis como psicosis expresan la rebelión del ello contra el mundo exterior. Expresan su displacer o, si se quiere, su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad, ¿no? Hay un conflicto psíquico entre el ello y el yo, y eso se da en ambas situaciones, en ambas estructuras. Lo que va a cambiar es el mecanismo de estas dos etapas, ¿no? ¿Qué pasa en estas dos etapas? ¿Es dónde radican sus diferencias, entonces? Ahí está. ¿Qué paso adquiere mayor relevancia para uno o para otro cuadro, ¿no? Hace un rato una compañera preguntaba si tenía que ver con la solidez que tenía el yo, para que sea psicosis o neurosis. Bueno, acá viene un poco a dar lugar a esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa para que se dé un cuadro u otro, ¿no? ¿Qué paso de estos dos que mencionamos en cada una de las dos estructuras es el que tiene mayor importancia? Nunca más hago video. En la psicosis, el acento recae íntegramente sobre el primer paso, porque el primer paso ya va a implicar la pérdida de la realidad. Por eso en sí mismo es patológico y solo puede llevar a la enfermedad, ¿no? Este primer paso donde el yo expulsa una parte de la realidad, de por sí ya es patológico. A diferencia de la neurosis, que en la neurosis no rechaza una parte de la realidad. En la neurosis, en cambio, recae en el segundo paso. Vieron que habíamos dicho, el primer paso no es en sí la neurosis, sino es el segundo, que es donde se da el fracaso de la represión, ¿no? Y es lo que va a dar el origen al síntoma. El primer paso puede lograrse innumerables de veces en el marco de la salud y aunque no deje de tener sus costos y su gasto psíquico, ¿no? Este primer paso donde el yo reprime lo pulsional, ¿no? Bueno, tiene sus costos, pero no es en sí la neurosis, sino que este mecanismo se va a dar a partir de esa segunda instancia de fracaso de la represión. Esto hace referencia a las renuncias pulsionales que debe efectuar el yo en su integración dentro de la cultura, ¿no? Esto que decíamos al principio. Esperen que... No. Esta primera instancia, ¿no? Digo, donde el yo tiene que, en vasallaje a la realidad, debe reprimir estas instancias pulsionales del ello, tiene que ver con justamente insertarse en la cultura. Entonces, bueno, esto también lo pueden ubicar en ese texto, si en algún momento lo quieren leer, es interesante, porque de algún modo tiene que ver con esta formación del ello y del super yo, ¿no?
La sustitución de la realidad que se realiza en la psicosis no es exclusiva, entonces, porque hay una sustitución en ambas, ya que en la neurosis encontramos intentos de sustitución de la realidad. Para eso se sirve del mundo de la fantasía. De ahí es que toma el material para sus neoformaciones de deseo por el camino de la regresión a una prehistoria real más satisfactoria, ¿no? Por ejemplo, el niño en el juego, a partir de la fantasía, crea otra realidad, ¿no? Ahora, el yo no se aparta de la realidad. Esa es la diferencia que se da en la psicosis. En la psicosis, al apartarse, al rechazar esa realidad, debe crear una nueva, ¿no? Instaurar una realidad nueva por sobre la otra. En el caso de la neurosis, el yo establece una huida, ¿no? Entonces, bueno, está la huida a partir de la fantasía, ¿no? que podemos tener los adultos y que en los niños se puede ver en el juego, ¿no? Es una huida que nos permite volver rápidamente a la realidad. Bueno, en la psicosis también tomaría de la fantasía el material para la nueva realidad, pero por vía de las alucinaciones. Bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? Que podría haber pasado en el caso de Elizabeth Bonner si fuese una psicosis. Bueno, quizás hubiese negado la muerte de la hermana, ¿no? Esa es una manera de reconstruir otra realidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Si no hay alucinaciones, ¿no hay psicosis? A ver, si no hay alucinaciones, no hay psicosis. En realidad, a ver, puede haber una estructura, la psicosis tiene que ver con una estructura, ¿no? Vos, Eva, cualquier cosa, corregime si lo pensás distinto. La psicosis, desde el psicoanálisis por lo menos, tenemos 3 estructuras: la psicosis, la neurosis y la perversión. Dentro de la psicosis puede estar no desencadenada. Entonces, en una psicosis que no esté desencadenada, no van a haber alucinaciones, ¿no? También tenemos, digamos, la cuestión de los subtipos de psicosis, que, por ejemplo, si vamos más a la cuestión más paranoica, hay como también un reemplazo de la realidad, es la misma estructura, pero a través del significado que se le da al mundo, digamos, ¿no? En la esquizofrenia se dan más los fenómenos alucinatorios, de disgregación corporal, también hay una reintegración de la realidad, pero con otros fenómenos, digamos, ¿no? Esos serían como los 2 polos, paranoia y esquizofrenia. Los dos hay una reconstrucción de la realidad, en una vía alucinatoria y en la otra vía del sentido, un sentido más persecutorio, digamos. Sí, del delirio, ¿no? Se termina estableciendo otra realidad. Muchas gracias. ¿Por qué? No, de nada. Bueno, entonces en la psicosis busca reemplazar la realidad anterior. En la neurosis se apuntala de un fragmento, como en el juego de los niños. Eso ya lo mencionábamos antes. En ambas, no solo se pone en juego la pérdida de la realidad, sino un sustituto de la realidad, ¿no? Esa es la gran particularidad que Freud va a ubicar en relación a estas 2 estructuras, ¿no? No es solo la pérdida, sino qué se hace en cada caso, qué se construye en cada caso con esa... ¿Esperen que dejo de compartir? Ahí está. Para poder reconstruir esa realidad, ¿no? Yo pensaba, pero está bueno, después le subimos es bastante completo el video. En PowerPoint, porque en video no lo hago nunca más. Igual cada uno lo va cliqueando en la casa, pero digo,
El tema Exacto. ahora voy a Luciana, ¿no? Pero, ¿qué es la realidad? Me parece que surge, ¿no? Como esta cuestión, ¿qué es la realidad? Hay cuestiones que nosotros estamos tan acostumbrados que no las planteamos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar sentado acá mientras Vero habla y usted pensar que estoy en el Caribe. Armo una fantasía, digamos, ¿no? Este texto trae la cuestión de la fantasía. ¿Qué diferencia hay con la realidad entre lo que yo me puedo imaginar? ¿Por qué en el psicótico se tiene que hacer realidad algo que me imagino? Son preguntas complejas si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Voy un poco a la... Quizá porque es consciente, en el ejemplo que da Pero ¿qué usted, es la conciencia, digamos, en ese sentido? Digamos, por ejemplo, yo puedo pensar, el neurótico puede pensar un diálogo con uno mismo, digamos, ¿no? Esta cuestión que nosotros damos tan por sentadas, el sujeto puede hablar, che, la verdad que el otro día me equivoqué, no sé, cualquier cosa. Ese diálogo interno, ¿no? Lo que pasa es que tenemos muy integrado lo que es interno y lo que es externo, digamos. Y Freud, para Lacan, digamos, ¿no? Tenía este problema. Le costaba salir de eso, tenía que hacer realidad. Pero en realidad, valga la redundancia, en el psicótico, ese mismo diálogo se desengancha. Entonces un psicótico puede estar interceptado por un pensamiento, por una alucinación visual, que dice, bueno, sos un boludo, tenés que matar a... ¿Cuál es la diferencia entre los dos diálogos internos, ¿no? Es compleja la pregunta, digamos, no la vamos a responder, pero como para ir marcando, yo pensaba una cosa, antes de hacer una última tanda de preguntas, también son preguntas, ¿no? ¿Qué pasa en la escena del lecho de Elizabeth, ¿no? Se hace como un combo mortal, digamos, porque se junta el deseo inconciliable, ¿no? Le gustaba al cuñado, el erotismo, digamos, una corriente que no tendría que estar ahí en ese momento, ¿no? La rivalidad con la hermana, que es también algo a reprimir y es una emoción totalmente presente en las cuestiones fraternas, ¿no? Y la muerte, la cuestión de la muerte, ¿no? Se junta un combo de cosas que obviamente ahí se entiende mejor cuál es la representación inconciliable. Ahora, el Edipo es un poco salir con determinadas reglas morales, con determinada inscripción de lo que está bien y lo que está mal, no para todos, para cada uno, ¿no? Con lo que es ser una mujer y ser un hombre, que en el ser humano son cuestiones simbólicas. Entonces, como Elizabeth tenía inscripción de todas esas cuestiones, lo que hace es un símbolo corporal, como sabíamos. ¿Qué es? Que está asociado. ¿Por qué elige las piernas como símbolo? Como decía Vero muy bien, como traducido en un lenguaje para no avanzar, digamos, ¿no? La idea de defensa del yo es no avanzar, entonces ese síntoma corporal. Pero también de lo que se debe hacer, porque ella cuidaba enfermos, venía de cuidar mucho tiempo al padre y a otros familiares, donde estaba mucho tiempo parada, ¿no? Entonces lo que se debe hacer, lo que es sostener al otro, ¿no? Lo que, bueno, el tema de la avanzada, lo que es el conflicto, está multideterminado, decía Freud, con el tema de los síntomas, ¿no? Pero puede hacer un síntoma porque tiene todas esas inscripciones del Edipo. Lo que es deber, lo que es la culpa, lo que está bien, lo que está mal, lo que es ser una mujer. En ese entonces, capaz que una mujer estaba más ligada al cuidado de enfermos, ¿no? Hay una inscripción en ese sujeto de lo que está bien y lo que está mal. Entonces puede ser un síntoma neurótico. Ha pasado y ha inscrito el Edipo. ¿Qué pasa cuando eso no está inscrito? O por lo menos quedó medio enclenque. Schreber, si no lo vieron, era un presidente de la Corte Suprema que escribe su delirio, creo que se llama Autobiografía de un enfermo nervioso, ¿no? A él
le brota la psicosis cuando lo nombran presidente de la Corte Suprema de Apelaciones y, por otro lado, no podía tener hijos. Hay algo de la paternidad, se sentía demandado por tener hijos. Entonces, él estaba en esa posición y en esa frustración, digamos, ¿no? Y entonces aparece un sueño en donde él se pregunta qué lindo debe ser ser una mujer al momento del acoplamiento. O sea, qué lindo debe ser una mujer al momento de tener sexo. Freud, ¿qué ve ahí en su pansexualismo, digamos? Bueno, ve una corriente homosexual. Pero analizamos esto en lo que decíamos recién. ¿Qué pasa en un sujeto cuando es enfrentado, capaz que el momento más importante de su vida, donde tiene que tomar la palabra, donde tiene que ser el presidente, y donde se juegan esas identificaciones en el Edipo que tienen que ver con las posiciones sexuales? No hay nada ahí, digamos, ¿no? Esto no está en los textos, esto que estamos viendo. Entonces, Schreber tiene que llegar a ser la mujer de Dios para explicar eso que no encuentra en sus registros. ¿Me entienden? El delirio en Schreber es ante la falta de respuestas, ante cuestiones que se tendrían que haber inscrito de una manera o de otra en el Edipo. Esta es como para plantear los temas que importan acá, ¿no? Esta cuestión de qué es la realidad, digamos, qué es esa reconstrucción de lo externo. Doy paso a 3 preguntas, disculpe que no más porque me tengo que retirar. Hacemos Luciana, Sofía y Noelia. Luciana. Sí, primero no me quedó claro en la diferencia o en qué momento se da la psicosis o la neurosis. Entiendo que en neurosis hay una represión del ello, una huida, y en la psicosis lo primero que pasa es directamente la evitación de la realidad. Pero para que eso suceda, ¿hay como una predisposición del sujeto a que pase una cosa o la otra? ¿O depende en ese momento de que yo tuve una representación intolerable? Depende la disposición de mi mente en ese momento para que vaya por un camino o por el otro. Esa es una pregunta. Y si estas estructuras se dan de chico o se pueden dar de grande, por ejemplo, si uno nace con una estructura psicótica o neurótica. Sí, en realidad, un poco ahora sí que lo fuimos como nombrando, bueno, depende de cómo se inscribió en cada sujeto el Edipo, ¿no? Si hay alguna falla en esa inscripción del Edipo, que obviamente no lo vamos a ver, o sí, más adelante, si no se produce esa inscripción, uno tiene como cierta predisposición a la psicosis, ¿no? Hay como una predisposición. Claro, porque Schreber, el ejemplo que estoy dando, se brota cuando tenía 40 años, cuando se enfrenta a cuestiones relacionadas con el Edipo. Y en la neurosis, digamos, el Edipo está inscripto, pero a veces vuelven estas cuestiones que fueron reprimidas en el Edipo. Obviamente, para Freud acá es cuestiones de cómo se forma el yo a partir del Edipo. Eso es lo que aparece en estos textos. Después, bueno, hay cuestiones complejas. Por ejemplo, un neurótico también puede estar toda la vida, más o menos, todos tenemos problemas, todos tenemos alguna angustia, bueno, eso es. Pero en un momento se desencadenan los síntomas, ¿no? Bueno, hay que analizar ese momento de quiebre en un análisis, por ejemplo. Y en la psicosis también. El sujeto puede más o menos estar de determinada manera, estable, hasta que algo lo hace trastabillar y lo enfrenta a esa falta de inscripciones que tiene a partir del tipo. Profe, o sea que uno puede tener una estructura psicótica y que no se sepa o que no se dé cuenta al alrededor. En realidad, sí, eso hace mucho al diagnóstico diferencial, es un tema complejo que lo vamos a ver en la materia que viene, el año que viene ustedes lo van a ver con Lacan, ¿no? Para el psicoanálisis, ¿no? Pero sí, tiene que ver.
Pensá siempre en neurótico, culpa, duda, síntoma, división, son todas palabras de la neurosis, ¿no? Novela familiar es otra palabra de la neurosis, otra cosa muy afín. ¿Qué significa? Todos tenemos, nos vamos, ¿viste? El cliché del psicoanálisis, ¿cuál es? Nos quejamos de los padres, vamos, no, porque cuando yo tenía, y empezamos a hablar de la infancia, de cuando él, uy, me acuerdo, ¿no? Doy un pequeño adelanto. Puede ser, hay en psicoanálisis lo que se llaman entrevistas preliminares, que son, bueno, los primeros encuentros con ese sujeto para ver qué onda, ¿no? Para ver, entre otras cosas, el tipo de estructura, digamos. No porque sea más grave o menos grave, sino más bien a cómo posicionarse como analista, ¿no? Imagínense un sujeto que, a lo largo de entrevistas, no puede historizarse, ¿no? Imagínense que no puede relacionar, no puede armar su historia. Habla bien, no tiene síntomas de esquizofrénico ni paranoicos, pero cuando él empieza a asociar, hay una imposibilidad por ir al relato a esa novela familiar. Bueno, no te digo que es un psicótico por eso nada más, pero es para tener cautela en las interpretaciones que le hagamos, ¿no? Nada, eso no lo vamos a entender esta materia, pero para ir planteando temas que lo vamos a ir viendo a lo largo de la carrera. Pero bueno, repito, acá está en Freud el tema del Edipo, de cómo se forma ese yo, cómo en estos textos sería, para no hacer un anacronismo, digamos, o un fuera de tiempo, o una cosa que Freud no está diciendo, mejor dicho, en estos textos depende de cómo el yo enfrentó el conflicto edípico, digamos, ¿no? Si con represión o, digamos, un poco se desentendió de esa realidad, entonces después, bueno, cuando viene algo de eso del ello, tiene que apartarse de la realidad. Pero bueno, eso es un tema metapsicológico complejo, pero eso es en estos textos. Sofía. Sí, quizás mi pregunta está un poco vinculada a la que hizo recién la compañera, porque entiendo que la neurosis, entonces, va a aparecer recién cuando fracasa esa represión inicial del ello. ¿La neurosis dijiste? La neurosis, sí. La neurosis surge, digamos, piensen en el caso de Elizabeth o cualquier, cuando el sujeto es enfrentado a una representación inconciliable, entonces como estructuralmente ya tiene esa forma de hacer frente al conflicto, puede surgir un síntoma, digamos, ¿no? La representación tiene que ser fuerte para que pase. No necesariamente tiene que ser algo de la realidad o una pérdida, porque los seres humanos tenemos capaz que algo que nos enfrentamos que nos hace acordar a un conflicto pasado, digamos, ¿no? Un símbolo, un destello, una voz, una palabra, que nos hace abrir un poco la compuerta del ello y el inconsciente se manifiesta y aparece el mecanismo de defensa. Entonces ahí se forma toda la cantareta del síntoma, digamos, ¿no? Puede ser en cualquier momento de la vida, digamos, en el neurótico. De hecho, hay síntomas neuróticos en los chicos. Las fobias neuróticas en los chicos son muy, muy claras. Ya ahí ya está. Piensen en lo que en electrónica está el circuito allá armado, digamos, ¿no? En la fobia, bueno, Juanito, que lo vamos a ver, para enfrentar el conflicto edípico, como estaba muy pegado a la madre y no hay nadie que lo separaba, se tiene que inventar un caballo, un símbolo fóbico, para tramitar esa angustia, digamos. Eso lo vamos a ver en Psicópata 2. O con nosotros o con otro docente. Noelia. No entiendo cuando decías, ¿qué significa que no hay nada en esa inscripción? ¿Qué pasó? Porque ahora ibas diciendo algo como que en ese momento del Edipo se desentendió de algo. Me cuesta entenderlo para la psicosis. Sí, lo digo muy en general, no lo vamos a ver, no lo vamos a tomar, eso obviamente,
porque es algo bastante avanzado del psicoanálisis. Sí vamos a ver, digamos, me parece, si te parece, Vero, como que a veces las cruzadas están buenas porque van desencadenando otros temas, ¿no? Vamos a ver, a partir de la próxima, complejo de Edipo, ¿no? Me parece que muchas preguntas surgían ahí, ¿no? Y ahí lo vamos a un poco aclarar en Freud. No podemos tomar la cana acá por un tema didáctico y por un tema también de programa, pero podemos también jugar un poco con alguna idea lacaniana. Pero digamos que en el Edipo se inscribe, hay una función que el psicoanálisis llama función paterna, que alguien un poco corta un poco con ese núcleo, digamos, intrafamiliar, intraendogámico, mejor dicho. Y entonces hay una función de corte que nos dice, bueno, el mundo es así, uno se identifica con esas figuras primeras, sale más o menos con una idea de lo que, porque no es lo mismo para Diego o para mí, en definitiva, lo que es ser hombre, digamos, ¿no? Como no hay una respuesta única a la sexualidad, ni hablar de la muerte, entonces esos traumas estructurales, cada uno sale más o menos con alguna idea. ¿Por qué? Porque hay alguien que ejerció esa función primaria, en ese momento lógico. Digo chistes, digamos, pero si alguien te dice vos tenés que ser exitoso, ¿no? Con mandato, vos sos el especial de mamá, digamos, ¿no? O vos sos, vos tenés que andar con todas las minas, o vos elegís tu sexualidad como quieres. Bueno, cualquier sea de esas cuestiones de mandatos o de inscripción, salimos con eso, lo que Freud llamaba los papeles en el bolsillo, ¿no? Como documentos, digamos que son simbólicos, símbolos donde cómo guiarnos en la vida, digamos, ¿no? Por alguna razón, depende del caso particular, esas inscripciones no estuvieron, no se escribieron, no se ejerció esa función, entonces queda como un hueco, digamos, ¿no? Como no es que falta porque nunca se escribió. Entonces, si vamos al ejemplo que pusimos de Schreber, cuando él se enfrenta a tener que responder inconscientemente que es ser una mujer, digamos, ¿no? Bueno, ahí se produce un encuentro con un agujero y una caída de la realidad. Nos faltan muchos elementos porque nos falta la distinción de registros. Por ejemplo, Schreber sabía lo que era una mujer, digamos, a nivel imaginario. Una mujer es la que tiene pelo largo, de cualquier pavada, ¿no? Que usa pollera en esa época, no sé. Podía describir. Pero qué es ser una mujer a nivel de las identificaciones, a nivel simbólico, no lo tenía. Entonces eso se produce un desajuste muy importante. Igual tranquila, vamos a ver Edipo a partir de la próxima clase, todavía no lo armamos, vamos a pensar cómo, pero me parece que es un tema que insiste, ¿no? Melissa. Profe, ¿cómo están? Me pareció súper interesante la clase, pero en la diferenciación de las dos estructuras se me vino la pregunta que no logro descifrar si el síndrome de Munchausen es neurótico o es psicótico, porque como que no entiendo, o sea, no es que hay un delirio armado, pero hay cierta evasión de la realidad, me parece. Entonces como que no puedo ir para un lado o para el otro. No, está bien, y está bien que hagan esos juegos, digamos, ¿no? Digo, esas comparaciones, pero no te olvides que son como mezclar peras con manzanas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vos me dijeras una pregunta, la tuya es mucho más específica, pero si vos me dijeras las adicciones o la adicción a la cocaína es neurosis o psicosis. Bueno, para el psicoanálisis puede estar en las tres estructuras. Una persona puede usar cocaína en una fiesta sadomasoquista, puede usar cocaína para tapar, digamos, algún conflicto neurótico, o puede, e incluso puse el ejemplo de la cocaína, tomar cocaína para evitar delirar tanto, digamos, ¿no? Como una cuestión más de foco, ¿no? Y cuando está en abstinencia delira, ¿no?
O sea, hay categorías que son de otro tipo de psicopatología, por eso está bueno que lo traigas. Ves que hay distintas formas de ver los fenómenos, ¿no? En el ejemplo que pones vos, bueno, hay que ver, puede ser que esa situación inconciliable despierte un delirio en algún psicótico, o, digamos, una cuestión más identificatoria de una solución de compromiso en ese síndrome, digamos. Pero el psicoanálisis no tiene esa categoría, digamos, ¿no? La podemos pensar juntos en el caso a caso. Perdón, Tamara, y cerramos. Perdón. Profe, un poco coincidiendo con la consulta de Melissa, reflexionaba sobre lo que es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y a su vez pensaba en el concepto de principio de año de nosografía, que quizás no es con qué lentes lo miramos, si desde el psicoanálisis o más desde el área de psiquiatría, ¿no? Pero como para ejemplificarlo un poco, sería un tipo de una estructura neurótica, pero que puede generar conductas bastante comprometidas o desadaptadas, ¿no? Que impide el desenvolvimiento cotidiano de la persona. Tengo entendido que en algunos casos hay que medicar, se pueden evaluar internaciones, pero dentro de lo que sería estructuras podríamos hablar de una neurosis, más o menos, sin ahondar tanto en lo que es psiquiatría o DSM. También, un poco estamos como mezclando distintas categorías, como vos decís. Lo que puedo agregar es lo siguiente. Después el psicoanálisis, obviamente, fue avanzando, y lo que sí salen, que adquirieron distintos tipos de nombres, digamos, ¿no? Por ejemplo, las estructuras borderline, ¿no? O por ejemplo, las cuestiones límites o bordes, como bueno, fueron llamando de distintas maneras, que son modos de desestructuración. Para mí, personalmente, el prototipo de esto es la bipolaridad, que está y requiere un pensamiento particular, porque es la sintomatología no responde del todo ni a la psicosis. Hay momentos como de psicosis, digamos, ¿no? Pero hay momentos. Lo que sí tienen en común estas categorías es una imposibilidad para hacer síntomas neuróticos. Se pasa al pasaje al acto, lo que Lacan llamaba el actinado, pasaje al acto. O manejan a un periodo maníaco a 200.000 kilómetros por hora, o se toman pastillas con alcohol para apagarse. Eso sí existe, digamos, ¿no? Pero ya es otro cantar en la historia de la psicopatología y del psicoanálisis. Hay un libro del siglo XXI de Miller que se llama Las psicosis ordinarias, otro nombre para estos fenómenos más de borde, que son tipos de psicosis que no tienen lo florido de... Ustedes anoten que en algún momento con esos textos se van a encontrar, porque hacen a la historia de resumen, incluso de aproximación sin llegar a leerlo, porque uno tiene un tiempo limitado, ¿no? Pero bueno, disculpen, nos vemos la próxima. No sé de qué manera. El Edipo, no sé qué textos vamos a tomar. Ok. Pero vamos a ver el tema Edipo. En la semana ponemos qué textos vamos a tomar como ejes, como siempre, y de ahí comentarios de la obra de Freud. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao, profe.